tiene una forma de enseñar que digamos que llega muy, muy directo, ¿sí? No, es muy, muy humano, en cierta forma, ¿no? Y conoce la psicología humana a la Sí. perfección. Por eso era tan gran maestro, ¿no? Ahora, Yo me- lo que yo comento es que eh, hay muchos Ajahn Chahs, por ejemplo, en Tailandia, ¿sí? O sea, lo que pasa es que son monjes pues que no, por cuestión kármica, no generaron tanta fama, ¿no? Pero ahí están. Y el estilo de enseñanza es casi el mismo, ¿no? O sea, alguien que no sepa, por ejemplo, cree que el estilo de enseñanza de Jan Cha es muy particular de él, como si fuera un estilo muy personal, pero no es así. Reúne muchas características que son comunes a otros maestros de la foresta en Tailandia, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Digamos que hay cierta uniformidad en cuanto a los métodos de enseñanza, de entrenamiento para los monjes. Y también cabe mencionar, también existe una cierta uniformidad en cuanto a la actitud de estos grandes maestros hacia los laicos, ¿no? Entonces pero también muchos son características de la cultura tailandesa, ¿no? De cómo el budismo evolucionó a través de las generaciones y cómo se integró a la cultura, ¿no? Tailandia es un país, yo diría, 92% budista, ¿no? Hay un bajo porcentaje de musulmanes, de hinduistas principalmente, pero pues es un país netamente budista, ¿no? Entonces, todas estas, hay mucho de integración, una gran integración cultural. Y eso es algo que es muy valioso porque eso le da un apoyo tremendo a los monjes, ¿sí? Cuando toda la cultura está enfocada, digamos, al, al, a proveer, por ejemplo, los requisitos del monje, pues es una cuestión muy, muy alentadora, ¿no? Cuando yo tuve la gran fortuna de viajar a Tailandia cuando yo era monje y, y digamos, me di cuenta del increíble contraste que existe entre cómo un occidental en América ve a un monje y cómo un tailandés ve a un monje, ¿no? Y particularmente un monje occidental, porque los tailandeses realmente hacen una distinción. En cierto sentido, digamos que subconscientemente tienen más admiración para el monje occidental que para los nativos, ¿no? Porque ellos consideran, la gente en general en Tailandia considera que en Occidente pues, es como la tierra de jauja, ¿no? Los occidentales son muy ricos, son claro. poderosos, Como que son los amos de la tecnología, como bla, que bla, 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 bla. como que la renuncia tiene que ser más fuerte para un occidental. Exactamente, eso es lo que ellos perciben. Ellos dicen, Claro. pero ¿Cómo cómo se? usted, que tiene todo en Sí, bandeja de plata, cómo es posible que deje todo eso para hacerse monje y venirse aquí a la selva tailandesa, ¿no? A los mosquitos, al calor, a las incomodidades, ¿no? Entonces, para ellos es algo muy impactante. Y entonces, pues hay un, un extra, por decirlo así, de reverencia hacia el monje occidental, ¿no? Entonces pero también es una espada de doble filo, porque eso quiere decir que entonces el monje occidental tiene que portarse claro. todavía, digamos, Más, mejor que los claro, tailandeses. Y claro. eso es dificilísimo Sí. porque los occidentales siempre metemos la pata, ¿no? Claro. Siempre no tenemos
no tenemos digamos, La disciplina, quizás. la refinación, Sí. no tenemos el aspecto de cultural refinado que Claro, tienen los tailandeses, pero que ya es de cultura, ¿no? claro, Ellos claro, tienen más refinamiento en cuanto a modales, claro, claro. definitivamente. Disculpen, pero es que tengo un gripón No me diga. espantoso, sí. Entonces voy a estar tosiendo a menudo. En fin, son cuestiones muy interesantes, y bueno, a veces hay que experimentarlo para creerlo y para entender este tipo de contrastes que de entrada la gente ordinaria en Occidente no puede entender, ¿no? Hay que entender un poquito la mentalidad tailandesa, y para eso pues, hay que ir ahí, hay que observarlos, cómo actúan, cómo se desenvuelven, tanto monjes como laicos, ¿eh? Sí, Entonces, justo en esa parte que mandaste, la última parte, dice que incluso, por eso como que es más tradición, que incluso personas, hombres que se van a casar, como que se ve bien visto que se ordenen 3 meses y que estén ahí, ¿no? Que es como... ese es un aspecto eh, extremadamente interesante, ¿eh? Muy interesante, porque esta es una cuestión que viene de muchas generaciones atrás, ¿eh? Y efectivamente, en Tailandia, un hombre que no se haya ordenado, por lo menos temporalmente, típicamente sería el retiro de las lluvias, un retiro de las lluvias se requiere, ¿no? Si esa persona no lo ha hecho y quiere casarse con alguna persona, con alguna mujer, digamos, que consideraríamos decente, por decirlo así, eh, iba a tener mucho problema con la familia, sino con los padres, con el resto de la familia, ¿no? O sea, porque lo primero que preguntan es, ¿ya se ordenó? ¿No? Y si la respuesta es no, entonces va a tener mucha dificultad, y la presión familiar puede ser tan grande que lo obligue, de hecho, a ordenarse un retiro de las lluvias, ¿no? Entonces, y es muy interesante también observar, digo, es un poquito cómico, porque, digamos, miles de jóvenes se ordenan temporalmente cada año, antes de iniciar el retiro de las lluvias. Y cuando el retiro, entonces son miles de jóvenes en toda Tailandia, y hay que entender que esto sucede en ciudades grandes, medianas, y en pueblos y aldeas. Es lo mismo. Hay esta hegemonía cultural, ¿no? Que propia del budismo. Entonces, todos estos jóvenes se ordenan, y al finalizar el retiro de las lluvias hay una ceremonia, ¿sí? Especial para conmemorar la terminación del periodo de retiro de las lluvias, y, y se hace una ceremonia especial, y claro, todo mundo, todos los familiares de los jóvenes que se han ordenado, pues van a ver, van a asisten a la ceremonia. Y lo curioso es que las muchachas tailandesas jóvenes, en esa ocasión se abundan. ¿Por Van a qué? buscar, van a Porque mirar a mi van a novio. mirar, a ver, porque todos esos jóvenes que Está ya bueno. al siguiente día regresarán a la vida laica, todos ellos son buenos Candidatos. 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 Entonces ya las muchachas ya están poniendo el tiro en la mira, ¿no? Claro. El objetivo en la mira, ¿no? Y es una cosa, es simpatiquísimo, es muy simpático, porque es una realidad. Y claro, y tiene mucho sentido, porque creo que hay muchas cualidades que los monjes desarrollan, aunque sea una ordenación temporal, en, es, en esos meses aprenden muchísimo, desde cómo, desde cómo hacer su cama hasta desarrollar hábitos
adecuados, ¿no? Como no dejar tirados los calcetines o qué sé yo, ¿no? Miles de detalles. Entonces, aprenden todos esos detalles. Hay muchas cuestiones también de modales, de cortesía, de modales a la hora de la comida, que todo eso se extrapola posteriormente a la vida familiar de ese hombre que al casarse, ¿no? Entonces todo es en beneficio realmente es en beneficio de la buena estructura familiar y de la armonía familiar, ¿no? Entonces definitivamente esto se reconoce a tal grado que el gobierno, creo que lo menciona en el libro, el gobierno tailandés paga sueldos completos a todos aquellos trabajadores Sí, del Estado que deseen exactamente. hacer la ordenación temporal del retiro de las lluvias. Les pagan sueldo Es verdad. completo. Es Dice que decir, es un gran aliciente. incluso a los Sí, militares, ¿no? sí, a los militares, Militares claro, sí, también. así es. Ah, Entonces, yo pienso, ¿no? Muchas veces he pensado, qué maravilla sería si esto pudiera suceder en México, por ejemplo, ¿no? claro, sí, Que totalmente. o en Uruguay o en cualquier Sí, otro país, ¿no? sí, sí, sí. Que todos los jóvenes a cierta edad es como los conscriptos en el ejército, ¿no? Hacen Exactamente, su claro, servicio militar, mejor que hagan su servicio espiritual totalmente. y se hagan novicios, se Mejor ordenen es, como novicios durante los meses del retiro de la lluvia y al salir salen personas totalmente. más Más, pulidas, más, más civilizadas, ¿no? claro, más Y eso, maduras. más maduras y Claro, también, sobre todo, muy importante, con un sentido de la moral, de la importancia claro. de la moral, porque eso es lo que les van a estar repitiendo y repitiendo todos los días durante ese corto periodo de tiempo, ¿no? Porque los mismos monjes, abades o directores de los monasterios lo saben. Entonces saben que cumplen una función social sumamente importante. Entonces durante ese corto periodo de tiempo, relativamente corto, sí les hacen muchísimo hincapié en la enseñanza de los principios morales, ¿no? Entonces, eso a final de cuentas, generación tras generación, rinde increíbles beneficios para el país, ¿no? O sea, las ventajas y los beneficios no se pueden medir. Es tan grande digamos, esa bendición que es difícilmente medible, ¿no? Pero bueno, eso es en Tailandia y también creo que en cierta medida también en Myanmar y definitivamente en Camboya es lo mismo. En Camboya, en Sri Lanka no es diferente, ellos no les gusta esta cuestión de la ordenación temporal. Ellos esperan que el monje se ordene de por vida. No está explícitamente descrito en las escrituras, pero nuevamente es una cuestión cultural. Entonces Sri Lanka es diferente de Tailandia y la actitud es diferente. Aquí hay unos comentarios, déjenme ver los comentarios. Ah, Lili tiene una señal inestable. Y luego dice Marisol, para las mujeres también hay ese apoyo de la ordenación temporal. Sí, también en Tailandia se da el caso. De hecho, para las mujeres es un poco más, podríamos decir, más flexible, porque para los hombres se espera que el hombre eh, mínimo, mínimo, se ordene el retiro de las lluvias, estos meses, ¿no? Pero para las mujeres no hay una expectativa tan fija, ¿sí? Entonces las mujeres tienen, digamos que culturalmente siempre es bien visto, desde luego, pero no hay una expectativa de cuánto tiempo tienen que quedarse en el monasterio. Entonces hay mujeres que se quedan unas semanas o eh, unos meses, unos años, y desde luego en el budismo Theravada, tanto para hombres como para mujeres, no hay ningún problema
si la persona regresa a la vida de laico, toma esa decisión. Para ellos es algo muy normal, no lo ven mal. Nosotros como occidentales tenemos este resabio de, digamos, del cristianismo monástico, ¿no? De esos votos que se llaman votos de perpetuidad. Eso no existe en el budismo Theravada, ¿no? Entonces, no hay ningún problema si la persona quiere regresar a la vida laica en cualquier momento. No se requiere hacer una ceremonia especial. No, eso no es necesario. De hecho, el único requisito que estableció el Buda es que la persona debe comunicar, ya sea monja o monje, debe comunicar su intención de dejar los hábitos a una persona que tenga entendimiento del significado de lo que está diciendo. Ese es el único requisito. Entonces, es algo muy fácil, ¿sí? Es más fácil salir que entrar. Y también creo que lo menciona a Yan Cha en el libro, ¿no? Es más fácil salirse que entrar. Es que él Entrar era es muy difícil, exigente. Él entrada era, lo piensa uno mucho, es un cambio muy fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? y Sí, con los occidentales era particularmente más estricto, ¿eh? sí, 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 claro, porque eso de un voto de perpetuidad es un compromiso irreversible, podríamos decir, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta de Patty, dice, me interesa saber hacer correctamente la práctica de atención plena en las actividades cotidianas. ¿En dónde pongo la atención en cada actividad? ¿Cómo reconozco que estoy haciendo correctamente la práctica de atención plena? Lo pregunto porque me inspiró el siguiente párrafo. Venerable Asaji era sobrio, parecía mucho más compuesto en sus movimientos que los otros miembros de otras sectas. Caminaba de manera pacífica, no demasiado rápido ni demasiado despacio, pero estaba alerta en cada momento suyo y del entorno que estaba atravesando. El venerable Sariputta se inspiró y se le acercó. Como resultado de la enseñanza corta que recibió del venerable Asaji, el venerable Sariputta alcanzó el nivel de entrada en la corriente. Sí, exactamente. Entonces, en ese episodio de la historia del budismo, Sariputta se encuentra con Asaji, que fue uno de los 5 primeros discípulos que se iluminó. Recuerdan, cuando el Buda se iluminó, pasó un tiempo, pasaron unas semanas, y decidió regresar a Uruvela al Parque de los Venados, para enseñarle a sus 5 compañeros con los que había convivido en los últimos 5 o 6 años. Entonces, uno de esos discípulos que se iluminó fue Asaji, y posteriormente él fue el que se encontró con Sariputta, una cuestión kármica, por supuesto. Sariputta estaba junto con Moggallana, estaban ambos por separado, habían acordado de tratar de buscar un maestro que les enseñara el camino a la iluminación, y que una vez que hubieran encontrado a ese maestro, se lo comunicarían a la otra persona, ¿no? Entonces fue Sariputta quien encontró primero a Asaji, y efectivamente su primera impresión es lo que describe Patty. Su comportamiento era sobrio, muy pacífico, pleno de atención, ¿no? Sus movimientos eran ordenados, etcétera, etcétera. Entonces, el que después fue venerable Sariputta recibió un impacto muy grande, porque se dio cuenta de que no era una persona que actuaba en forma ordinaria, ¿sí? Su porte era, podemos decir, extraordinario. Entonces eso hizo que se acercara a él y le preguntara, acerca de qué cosa era lo que le había enseñado
bueno, de dónde venía, de qué secta era, quién era su maestro. Y entonces, una vez que hizo esas preguntas y Asaji le contestó, le dijo, le hizo una pregunta muy básica, donde le dijo, bueno, ¿y qué es lo que el recluso Gotama enseña? Pero en resumen, dijo, dame nada más la esencia, el resumen. Entonces, él dijo, de todas las cosas que surgen de causas, el bendito ha explicado la causa. Entonces, básicamente se refiere al sufrimiento, ¿no? Entonces, eso fue suficiente para que Sariputta se tornara en uno que entró en la corriente, efectivamente, ¿no? Entonces, esa cualidad de atención plena, de regreso a la pregunta de Patti, hace precisamente que el comportamiento de la persona sea muy distintivo, ¿sí? Porque no, los movimientos son ordenados, hay propósito claro, ¿sí? Eso es lo que quiere decir atención a cada actividad, ¿no? Ahora, hay un poco de un cierto malentendido, ¿no? A veces, en Occidente sobre todo, ¿no? Piensan que el tener atención plena es que en todo momento tenemos que saber exactamente qué estamos haciendo a cada momento, ¿no? Si levanto la pluma, tengo que mentalmente repetir levantando, 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 ¿no? Si dejo la pluma, entonces dejando, dejando. Si me levanto del asiento, lo mismo, con el propósito de que la mente esté siempre atenta a los movimientos, por ejemplo, a las posturas, a los movimientos del cuerpo, etcétera, etcétera. O las sensaciones, ¿no? Si estoy lavando los platos y siento el agua fría, entonces noto, está fría, fría, fría. Bien, pero eso es tomarlo un poco eh, más allá de lo que debe ser. Eh, en realidad, lo que importa más es tener presencia mental del contexto de nuestras acciones, ¿sí? Eso es poner atención plena a nuestras acciones, ¿sí? Actuar de manera que tenemos claramente el contexto de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso, eso es más fundamental porque lo otro es demasiado puntual, es muy puntual, no, carece de contexto, ¿no? Y no es necesario realmente. Vamos, no debería decir que no es necesario. En ciertos contextos, por ejemplo, en un retiro, uno puede intensificar la concentración y la atención notando exactamente cada variación en la postura del cuerpo. Por ejemplo, sí es posible como una técnica, por decirlo así, pero eso no es en sí lo que es el desarrollo de la atención plena. La atención plena, nuevamente, tiene que ver todo con el contexto de lo que estamos haciendo. Sí, la atención plena nos dice cuál es el contexto y cuál es el contenido del campo objetivo. ¿Sí? Cuando digo campo objetivo, es el campo objetivo total de las cosas que se ven, que se escuchan, que se huelen, que se degustan, que se sienten táctilmente o que aparecen en la mente, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, esa es la función de la atención plena, es establecer claramente el campo objetivo, pero segundo es establecer el contexto de la persona dentro de ese campo objetivo, ¿sí? Establecer cuál es el contexto y eso dicta lo apropiado o lo no apropiado de las acciones. Y un componente central de la atención plena es que las acciones bajo la atención plena siempre van a ser sanas, siempre va a haber intenciones sanas, porque en un sentido estricto, la atención plena, cuando hay atención plena no hay impedimentos. La atención plena no puede convivir con el deseo, no puede convivir con la aversión, no puede convivir con el resto de los impedimentos. Entonces, eso ya hace que el desarrollo de la atención plena no es una cosa muy fácil,
no es muy fácil. Habría que mantenerse en ese estado mental para propiamente aplicar la atención plena. Pero hay todavía otro aspecto. Cuando hablo del contexto, que es lo importante en la atención plena, hay cuatro cosas. El primero es la intención o el propósito de la acción. Si levanto la pluma, lo importante no es notar cómo se levanta la pluma, la sensación corporal, sino la levanto con qué propósito. Porque voy a escribir una carta para mi mamá, es algo bueno, es algo sano, perfecto, adelante, levanta la pluma y escribe, ¿sí? Entonces, el primer aspecto de ese contexto es claridad de intención o propósito. Después viene el siguiente aspecto de la atención plena, que es claridad en los medios para hacer lo que estamos haciendo. Si los medios son adecuados, son permisibles, etcétera, etcétera, no son ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso sucede, entonces es propio. Y después viene el aspecto de cuál es, dentro de nuestras acciones, cuál es el ámbito, el contenedor más general de lo que de lo que es lo apropiado para que el meditador actúe de mente, verbalmente y físicamente. Pues dice el Buda, los 4 fundamentos de la atención. ¿Sí? Y finalmente viene el aspecto de sabiduría, en donde la mente determina, ¿sí?, si tal acción está de acuerdo con todos los aspectos relevantes a la sabiduría. Es decir, es el conocimiento de la no ofuscación cuando se está haciendo esa acción. Ahí es donde viene este sentido de perfecto y pleno control, entendimiento de lo que se está haciendo. Entonces, esas 4 cosas que les acabo de decir en Pali se llaman sampajaña. Y realmente lo que se cultiva cuando uno dice ordinariamente hay que tener atención plena, son 2 cosas, es sati y sampajaña. Entonces, sati es meramente la facultad de atención plena, ¿sí? Recuerden que es una de las 5 facultades espirituales. Entonces, ese sati, entonces, voy a repetir, tiene la función de establecer cuál es el campo objetivo, y tiene la segunda función de establecer qué acciones deben tomarse tomando en cuenta ese campo objetivo. Y después sampajaña ya detalla, da un desglose de qué cosa es cómo se debe hacer y qué es lo que es permitido. ¿Sí? Entonces, el tercer aspecto de sampajaña es el contenedor de nuestras acciones, es los 4 fundamentos de la atención. Entonces, esa es la forma de atender. Uno atiende de acuerdo con eso, ¿sí? Y eso incluye, por ejemplo, bueno, el cuerpo, desde luego, las sensaciones, los estados mentales, los estados de conciencia, y finalmente las categorías del Dhamma. Entonces, esa última categoría de la atención tiene que ver más con reflexión, con reflexión. Las otras son más inmediatas, ¿sí? La reflexión es más elaborada. Entonces, dentro de la práctica de la atención plena también va un cierto grado de reflexión, ¿sí? Reflexión, pero de acuerdo con el Dhamma. Esa es la singularidad, ¿no? De ese cuarto fundamento de la atención. Establece cuáles son los acotamientos que son necesarios para reflexionar, ¿sí? Entonces, la práctica de la atención plena es toda la práctica meditativa budista. Uno debe practicar atención plena en todo momento, ¿sí? Y particularmente, desde luego, típicamente, esta se va a incrementar cuando uno se sienta a meditar, ¿no? Cuando hay restricción sensorial, cuando uno cierra algunas de las puertas sensoriales,
hay una mayor oportunidad para que la atención plena se desarrolle. Y desde luego esta atención plena es coadyuvante del logro de la concentración. Y las dos son interdependientes, se ayudan, ¿no? La concentración es una ayuda para el desarrollo de atención plena, la atención plena es una ayuda para la concentración. La atención plena llega a su cúspide en la cuarta llana. La definición de la cuarta llana es pureza de la atención plena debido a la ecuanimidad. Entonces, esa pureza de la atención plena solamente se llega a ella tal como perfectamente pura en la cuarta llana. Antes de eso, todavía esa atención plena es susceptible de desarrollo. Vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Pero vamos, Patti preguntaba en términos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en términos de la vida cotidiana, tenemos que tener efectivamente atención a todo lo que hacemos, ¿sí? En relación al cuerpo, en relación al pensamiento, en relación al habla, ¿no? Pero lo tenemos que hacer siempre ligado a un contexto, ¿no? Y digamos, hay varios contextos que uno toma para el desarrollo de la atención plena. Por ejemplo, uno de los más importantes es, para nosotros los laicos, los 5 preceptos. Entonces, ese es el contexto global, el más general, el más amplio, dentro del cual cae nuestras actividades en el desarrollo de la atención plena. Entonces, uno ejerce acciones, pero siempre teniendo presente el contexto de los 5 preceptos. ¿De acuerdo? Entonces, si uno va a levantar un lápiz, por ejemplo, para escribir algo que es una acusación falsa, pues ese levantar, aunque tengamos mucha atención de levantar el lápiz, lo estamos haciendo para un fin equivocado, erróneo, malsano, ¿sí? Entonces, siempre la atención tiene que tener un contexto, no podemos desligarla del contexto, ¿no? Por ejemplo, otro contexto que es muy útil, digo, y hay muchos contextos que son las categorías del Dhamma, precisamente, ¿no? Por ejemplo, perdón, la recolección de la muerte. El meditador puede tomar como contexto más general de todas las acciones la muerte, nuestra muerte. Entonces, en términos de eso, ¿cómo actuaríamos? Esta acción que yo voy a hacer, ¿cómo se mide esta acción en el contexto de que soy mortal y que no puedo decir qué tanto voy a vivir? Eso ya automáticamente va a filtrar un gran número de acciones y uno se dará cuenta de que hay acciones que en ese contexto realmente no valen la pena hacerlas. Y hay otras, por el contrario, que sí vale la pena hacerlas, ¿no? Y entonces, y cuando sí vale la pena, uno lo hace con atención, ¿no? Ejemplo, la práctica de la generosidad, por ejemplo. La práctica de la meditación en sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, aquí hay otro comentario. Dice Miguel Ángel, la tradición de la foresta de Tailandia es un ejemplo para los practicantes Theravada. Ajahn Chah menciona que había monjes de pueblos o de otros monasterios que no tenían el nivel de exigencia y entrenamiento de los de la foresta. Ligado a esto, hay varias preguntas. Adelante, Miguel Ángel. Sí, inclusive son contemporáneos, están vivos y no sería extremadamente difícil conocerlos. Tendría uno que viajar a Tailandia, ¿no? Así, lo primero que se me ocurre, uno es Ajahn Liem, L-I-E-M. Ajahn Liem se considera que es un arahant. No hay duda. El otro es Ajahn Piak, es P-I-A-K. Ajahn Piak también se considera que es un arahant. Y existen otros,
Existen, existen varios dentro del linaje de Ajahn Chah, pero no son, perdón, no son muy conocidos en Occidente, ¿no? Eh, no salen, no salen, no salen. Eh, prefieren, siempre prefieren mantenerse en la foresta, ¿no? Ahí es como, así, ahí es como se iluminaron y ahí es como permanecen hasta el fin de sus días, ¿no? Eh, hay otro que es del linaje de Ajahn Mun, se llama Ajahn Prichit, Prichit y pues también otro iluminado, pero ese tiene la característica de que es muy joven, andará en los 37 años, algo así, es muy joven, está muy sano y no sale de su monasterio del bosque. Entonces, si quiere uno conocer, hay que hacer la excursión y meterse ahí, meterse al noreste de Tailandia y vive en un monasterio muy pequeño, muy pequeño, sin ningunos alardes, muy escondido, difícil de llegar, pero pues eso es lo que es, ¿no? Sí, no todos son como Ajahn Chah. Ajahn Chah era muy, ¿cómo se dijera? Muy eh, carismático, muy hacia afuera, ¿eh? Era gran comunicador, tanto con los monjes como con los laicos. Entonces tenía ese don, era medio extrovertido y tenía ese don de comunicación y de carisma que cuando uno suma esas cualidades, bueno, pues entonces nace una figura que acaba siendo conocida en todo el mundo, ¿no? Pero la mayoría de los arahants no son así. Tienden a ser individuos eh, de mucha reclusión, de muy pocas palabras, ¿sí? Y algunos tienen el don de enseñanza, ciertamente, y lo usan, ¿no? Pero otros no. Entonces, y claro, la gente local lo puede saber, lo sabe, ¿no? Pero, y esos son los que vamos, los que se benefician, por decirlo así, ¿no? Entonces hay variedades de arahants, vamos a ponerlo de esa forma. Ahora, cabe mencionar, ya que estamos en el tema, es una cosa interesante, ¿no? Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo sabe Miguel que son arahants, no? Bueno, lo que pasa es que dentro del Vinaya, o sea, el Vinaya no le permite a un monje comunicar a los laicos su estado o nivel espiritual. Está prohibidísimo. Y si lo que comunica es falso de alguna forma, es una falta que se llama de derrota. Automáticamente el monje cesa de ser monje. Por cierto, hablando de arhants, porque hay que hacer justicia, también hay mujeres, ¿eh? Y también hay mujeres que están viviendo actualmente, ¿no? Bueno, eh, entonces es una cuestión interesante. ¿Mm? La, la, pero lo que sí se permite es que entre los monjes sí pueden comunicar sus logros, ¿no? Espirituales. Eso es permisible totalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando los monjes comunican eso a sus compañeros, es casi inevitable que esos compañeros se lo comuniquen a algún laico. Generalmente esto inicia con una comunicación a laicos de mucha confianza, ¿no? Gentes que, por ejemplo, han sido grandes donadores en los monasterios o son grandes practicantes, etcétera. No lo publican a los cuatro vientos, sino
una forma muy puntual, sí, con el objeto de fortalecer la confianza de esos laicos practicantes, ¿no? Y es así como eventualmente se llega a saber. Claro, aquí hay un detalle interesante, porque cuando eso se llega a saber, se disemina la noticia y entonces, ¿qué sucede? Que el monje aludido, para el resto de su vida, queda bajo la lupa. Y esa carga, solamente un arahant la puede soportar. Entonces, los que se dice, los que llevamos 20 años, 30 años diciendo que son arahants, sí, sí son. No podrían aguantar esa carga. Porque la inspección pública es constante por la misma razón, por la fama que se han hecho, ¿no? Entonces, si durante décadas la persona básicamente no comete errores, uno podría decir que es altamente probable que efectivamente sea un arahant, ¿no? La pauta la da el Buda. ¿Qué dice el Buda? Dice, observen al monje durante mucho tiempo. Si en ese tiempo muy largo no ven aspectos de su comportamiento relacionados con el deseo, el odio y la ofuscación, entonces es muy probable que sea un noble, ¿no? Por lo menos un noble, sí. A ver, Celia, ¿tienes alguna pregunta? Tu micrófono está apagado. Sí. Miguel. ¿Perdón? Perdón. ¿Habías levantado tu mano antes, Héctor? Sí, pero... Lo que pasa es no. que en mi pantalla no puedo ver la parte superior y tu marco está en la parte superior, por eso no lo vi. Ok. No, sí, pero me espero si quieres. Dejamos a Celia e inmediatamente después pasamos. Justamente por los arahants. ¿Perdón? Mi pregunta estaba relacionada justamente con los arahants, que es el tema que estaban conversando. Entonces, creo que mejor voy primero para después que tengas paciencia para hablar, más tiempo para hablar con el señor Héctor. Con respecto a los arahants, cuando uno va a Tailandia, como dices, dependiendo de las comunidades, ellos ya dicen, esta persona es una arahant, esta persona es una arahant, pero al final se abre tanto que al final dicen, Ajahn Sumedho es un arahant, Ajahn Anan es un arahant, Ajahn Suchard, al final uno no sabe, como dices tú, ahora es muy útil esto de que eso también, desgraciadamente, ese es un fenómeno real y tienes toda la razón. A veces eso es lo que pasa, hay demasiado entusiasmo por parte de los laicos, demasiada especulación, y entonces se empiezan a atribuir cosas que no necesariamente son la realidad, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer un monje? El monje, si es sabio, simplemente no dice nada, ni a favor ni en contra, porque es un asunto que él no está declarando. No es su declaración, es declaración de terceros, y los terceros, desde el punto de vista de monástico de un monje, al monje le importa una patata lo que piensen los laicos. O sea, no les va y le viene, no tiene la menor importancia. Recuerden, el monje generalmente, el buen monje, está libre de las vicisitudes mundanas, ¿no? La fama y la oscuridad no le perturban, la buena reputación, la mala reputación no le perturban, ¿sí? La ganancia y la pérdida no le perturban. En fin, ¿no? Entonces, esa es la situación, pero efectivamente, Celia, eso es algo que desgraciadamente también podemos decir que degenera, ¿no? En el medio de los laicos, ¿no? Ya no se sabe. Y entonces realmente no sabe uno, ¿no? No sabe uno. Entonces, muchas veces, si uno realmente está en el medio, pregunta cuál es la fuente, ¿no?
quién fue el que dijo, cuál fue el alumno específico al que le comunicaron eso, ¿no? Y entonces uno habla con esas personas y entonces es como hacer una pequeña investigación, ¿no? Para esclarecer los hechos. Pero eso es una cosa muy difícil desde un punto de vista práctico para un laico, ¿no? Sí. Lo mejor que tenemos es simplemente la observación del comportamiento de los maestros, ¿no? Cómo se comporta durante largo tiempo. Y si uno no ve signos mayores de deseo, aversión y ofuscación o ignorancia, entonces puede que la persona o es una persona de muy alta moral nada más y mucho autocontrol, o es un noble o tiene algún grado de iluminación, ¿no? Pero es muy difícil saber. Sí. Con el grado de iluminación puede ser que también sea Sotapanna. O sea, lo que el Buda dijo era cualquier grado de iluminación. Claro, puede ser, el maestro puede ser un Sotapanna, y en cierto sentido para nosotros los laicos sería bastante indistinguible de un Arahant, porque el comportamiento de un Sotapanna, sobre todo ordenado, un Sotapanna monje o monja, tiene un comportamiento impecable y podría confundirse con un Arahant. Sí, ese es el detalle, ¿no? Sí. Y una cosita más, mencionaste que había mujeres que se decía que son Arahants. ¿Quiénes son? Bueno. ¿O quiénes se piensa que es? Por ejemplo, históricamente en el mundo contemporáneo ha habido, por ejemplo, Upasika Kina Nayon. Upasika Kina Nayon se considera que era un arahant. Creo que durante la mayor parte de su vida de reclusión era una anagami, o sea que tenía el tercer estadio de iluminación, pero parece que ya al final de su vida se tornó en un arahant. Sí. ¿Y hay, entonces, ¿y hay alguna que estén viviendo? Sí. Por ejemplo, bueno, preferiría mejor no mencionar el nombre de esta mujer por la misma cuestión de que en realidad yo no tengo certeza, pero y por eso no quiero ni siquiera dar un nombre, ¿no? Está en Norteamérica y es canadiense, y yo creo que mejor hasta ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque no quisiera yo, digamos, ser partícipe de una cuestión que no fuera precisa. Entonces, mejor lo dejo ahí, pero si me preguntas cuál es mi sensación, mi impresión, claro, nuevamente, es una opinión. ¿Y quién soy yo para tener una opinión, no? O sea, entonces, uno que no es arahant no puede opinar acerca de un arahant. Es imposible porque no conoce realmente, ¿no? Pero, repito, si tomamos el estándar del Buda, de que durante mi interacción con esta monja nunca he constatado aspectos de deseo, de aversión o de ofuscación, yo diría que es una persona del calibre más alto, inclusive mucho más que muchos de los grandes monjes contemporáneos que se mencionan aquí y allá, y creo que es inclusive superior, y la conozco personalmente y tengo mucha confianza, tengo mucha confianza en ella, ¿no? Eso es todo lo que puedo decir, ¿no? Interesante. Bien, muchas gracias. Sí, es interesante. A ver, pasamos a Héctor, por favor, porque el pobre ha estado esperando. A ver, Héctor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, realmente yo encuentro todo este material bastante útil, una buena guía, una orientación. Es como, usando una palabra que se usó hace 15 días, es como un catalizador entre enseñanzas que he recibido de dos monjes, uno más especialista académico, otro más coloquial,
pero los dos con gran capacidad y gran influencia que han tenido en mí. Pero contigo, en tus comentarios y en general y en particular con esta revisión de estos capítulos del libro, he encontrado muchas respuestas, sobre todo un ejemplo ahorita lo que acabas de decir acerca de levantando, parándome, etcétera. Yo sentía que eso no me llevaba a ninguna parte. Entonces, eso que acabas de decir para mí es oro molido. Y bueno, tengo muchísimas preguntas, pero obviamente van a haber 3 nada más que ojalá nos dé tiempo de que las podamos comentar. Sí. De hecho, este capítulo 6 me llevó de regreso al capítulo, perdón, ese capítulo 7 me llevó de regreso al capítulo 6, sí. a revisar muchas cosas, porque finalmente el entrenamiento se basa, una de las pilares del entrenamiento, aparte del Vinaya, ¿cómo se llama? Como disciplina, es obviamente la meditación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me llevó otra vez al capítulo 6. Me llaman la atención 3 cosas. 4. Una, lo escribí ahorita en el chat. En una parte habla de que la visualización puede emplearse para realzar la contemplación. Yo sabía que no debía uno visualizar en la meditación budista vipassana o vipassana. Otra, más adelante dice que cualquier forma de recuerdo, cualquiera que sea la forma de recuerdo, memoria, que tome la atención plena, hace surgir la conciencia de sí. Como tú decías hace rato, hay que ver cuál es el propósito. Hace surgir la sabiduría y todo tipo de buenas cualidades. Bueno, aquí lo que me suena un poquito es el concepto de recuerdo, porque yo sabía que en la meditación lo que tenemos que hacer cuando viene un recuerdo es recordando. Pero entonces, aquí, ¿de qué manera sí. se va? Sí, no. Uno utiliza los recuerdos otra vez, tomando en cuenta el contexto, ¿no? Por ejemplo, el otro día estoy meditando, o empiezo a meditar y estoy en ese, a veces sucede que está uno como en punto muerto, no, la mente ni para acá, ni para allá, ¿no? Está un poquito baja la batería, y entonces empiezo a recordar, bueno, okay, una forma de empezar es cuando no sucede nada, cuando está uno en ese estado, que ni para adelante ni para atrás, entonces recordé, por decirlo así, recordé que lo que es adecuado es recitar algún pasaje. Al recitar algún pasaje del Dhamma, entonces okay. uno toma la enseñanza en el pasaje y desarrolla a partir de eso la generación de estados mentales saludables. Entonces, en el caso particular, me acordé de los 7 factores de la iluminación. Entonces, a partir de ahí, entonces vamos examinando cada uno detenidamente, ¿sí? Hasta que llega un momento en que se genera un cierto gozo, y a partir de ahí, bueno, pues ya la puerta está abierta para muchas otras cosas. Entonces, la memoria, aquí lo que hay que puntualizar es que la memoria es algo que se debe utilizar, que es una gran ayuda, ¿sí? Es una gran ayuda, sobre todo en estas ocasiones en las que para mí son muy, muy frecuentes, que estoy embotado, en punto muerto, en un cierto letargo, torpeza mental, si ustedes quieren, y entonces tengo que recurrir a algo para salir de eso, ¿no? Entonces, una de las fórmulas más fundamentales y básicas es, puesto que uno no se siente inspirado, uno siente que no tiene uno la inspiración para meditar. Hay días muy buenos, sí, efectivamente, en los que uno se concentra rápido, pero hay otros que son más bien terribles, ¿no? Muy malos. Y entonces ahí es cuando uno tiene que ir a la caja de los trucos, ¿no? Y sacar este tipo de cosas basadas en la memorización de pasajes, ¿no? Algún verso del Dhammapada, por ejemplo, algún cántico devocional,
los temas para recitación frecuente, los 5 temas para recitación frecuente, etcétera. Toda clase de cosas que uno ya debe tener, o meta, por ejemplo, la recitación de meta, uno debe tenerlo ya en la mente para estos casos de emergencia, que son bastante a menudo. Entonces, si tiene uno un cierto repertorio, tiene uno de dónde tomar. Y la memoria es fundamental. Sí. Inclusive eso puede servir también para contrarrestar la pereza. Claro. En un momento dado, tanto la pereza a la hora de meditar como la pereza, ahora sí que en la vida diaria, puede también uno traer a la mente claro. alguna de esas cuestiones, ¿no? Claro, ¿sí? es que lo que sucede es que el pasaje memorizado genera un entusiasmo. Hay un entusiasmo incipiente porque para empezar, lo memorizamos porque a nosotros en particular nos parece especialmente inspirador. Claro, los pasajes van a ser diferentes para cada persona. Entonces yo tengo mis favoritos porque son los que a mí me inspiran. Entonces ese es el botiquín al que acudo, ¿no? Pero cada uno de ustedes es muy recomendable que a lo largo de su práctica, a lo largo de los meses, de los años, acumulen, ¿sí? Por memorización, diversos pasajes. No tiene que ser un sutta completo, ¿no? Pero claro, sí pueden ser pasajes clave, ¿sí? Que sean, ahora es muy buena idea, por ejemplo, tener pasajes clave relacionados con sila, otros pasajes claves desarrollados con samadhi y pasajes clave relacionados con paña. Esa ya es un poquito más de sofisticación, pero es fácil para ustedes, sería muy fácil que fueran coleccionando. Uno toma el libro de notas y lo tiene a la mano, y cuando uno se encuentra con un pasaje particularmente llamativo, lo escribe uno y colecciona uno sus pasajes, y posteriormente, en un momento dado, uno decide cuáles de esos uno va a memorizar. Nosotros los laicos estamos más ocupados con miles de cosas, no somos como los monjes. Los monjes tienen mucho tiempo para eso. Para eso nosotros, si queremos hacer algo parecido, tenemos que escoger pasajes cortos, pero muy sustanciosos, que sean muy inspiradores. Entonces, si uno hace eso, tiene uno un arma fabulosa para combatir sobre todo el impedimento del letargo y torpeza mental, y el de agitación y preocupación. Y el de la duda, totalmente, ¿no? Porque, o sea, lo que uno memoriza es el Dhamma. Entonces, es buen antídoto para la duda. Ok, y entonces la cuestión, muchas gracias por esto, entonces me queda muy claro y es muy importante hacer la aclaración. El otro que habla de la visualización. Sí, la visualización. El otro es la visualización, y ya es nada válido. Es válido. Es válido porque, por ejemplo, si tú vas a hacer vipassana, tú puedes ir de lo general a lo particular. Un vipassana muy, muy burdo, muy superficial, es visualizar, por ejemplo, grandes reinados, grandes gobiernos que se han acabado. Así, Roma cayó, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Cartago cayó, etcétera, etcétera. Uno lo ve desde esa perspectiva, ¿sí? Y uno empieza a reflexionar en términos de la impermanencia de las instituciones, la impermanencia de los reinados, del poder de las personas, etcétera, etcétera, y uno visualiza. Definitivamente hay una visualización, uno considera, ¿no? Toda la tragedia que fue todo eso, pero eso es un vipassana es nada más incipiente, es nada más empezar a echar a andar el aparato, y ya después va uno más a lo particular, y ya lo más particular es, para hacer vipassana, es los 5 agregados. Uno toma los 5 y a final de cuentas será un agregado en el que se centra uno para hacer vipassana.
Ok, no es visualizar un mantra, una figura, una deidad o una estatua de Bueno, Buda, tú cosas de sabes esas. que en los Es muy cuatro diferente fundamentos de, a lo en que me los estás cuatro diciendo. fundamentos de la atención está dentro de la categoría del cuerpo, ¿sí? Que es el primer fundamento, está la visualización de los 32 partes del cuerpo. Entonces, es una Ok. total visualización. Visualización. ¿Sí? Pelo de la cabeza, pelo del cuerpo, uñas, dientes, piel, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nuevamente, esa es una muy buena categoría para memorizar. Uno memoriza, por lo menos los 5 primeros. Esos 5 primeros Es lo que menciona. es lo que se le da a los monjes novicios. Cuando se ordenan por primera vez los monjes, les dice, este es tu tema de meditación. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer. Sí. ¿Cómo maneja uno esa práctica? Y ahora entiendo que también debe ser una visualización. Entonces, es una visualización. Yo, por ejemplo, como yo padezco mucho del estómago, uno de mis órganos favoritos es el intestino grueso. Entonces, y lo conozco muy bien porque hace unos años tuve una colonoscopía y pude observar en la pantalla con sumo interés, con muchísimo interés desde el punto de vista budista, como un meditador. Yo quería que el doctor me enseñara y me explicara todos los detalles. Entonces, mientras estaba haciendo la colonoscopia, iba yo viendo todo, en realidad, cómo es el intestino grueso por delante. Y eso es de una ayuda tremenda cuando uno va a hacer vipassana, ¿sí? Entonces, uno utiliza definitivamente, en este caso es una cosa muy visual, ¿sí? Claro. Es una visualización muy directa, ¿sí? Y es de una ayuda tremenda, ¿no? Ahora, ustedes saben también que existe esa otra categoría que es expresamente utilizada para disminuir la lujuria, que es el decaimiento del cuerpo humano, ¿no? En sus diferentes etapas. Es parte de los fundamentos de la atención también, pero ahí la visualización es un poco diferente, es más difícil de hacer porque no tiene uno acceso fácil o inmediato a un cuerpo que decae y las diferentes etapas, pero bueno, a final de cuentas son visualizaciones. Entonces, sí, se usa visualización en Vipassana, es una herramienta. No es que Vipassana sea una visualización, la visualización es una herramienta. ¿Sí? Claro. Sí, bueno. Pero queda claro a qué tipo de visualización se refiere aquí. Nuevamente, lo que dije al principio, hay que restringirse al entorno acotado, entorno, que son los 4 fundamentos de la atención. Es algo como lo que dijiste sobre la investigación. Ok, la investigación no es agarrar y toda la enciclopedia británica. Claro. Sino Ya el Buda nos dijo el Buda qué es lo que hay que investigar. Y ya eso quedó muy claro. Ok, así es. Gracias. Bueno, se nos fue el tiempo. Fue una buena discusión. Me da pena que no pude contestar todo lo que está en los chats, pero